Bienvenidos al informativo semanal de Magnificat Televisión, dedicado a ofrecerles la actualidad de la Iglesia. Es domingo 7 de julio de 2013. Comenzamos. Este viernes se ha hecho pública la primera encíclica del Papa Francisco, Lumen Fidei, la luz de la fe. Escrita en lo esencial por Benedicto XVI, se enmarca en la celebración del Año de la Fe que terminará en noviembre. Esta semana el Papa hará su primer viaje fuera del Vaticano y será precisamente a la isla italiana de Lampedusa, donde son recogidos los inmigrantes africanos que llegan en frágiles barcas por mar. El director general y el subdirector del Banco del Vaticano han presentado su dimisión. Esto se produce después de que fuera arrestado un monseñor que trabajaba en el mismo por una operación fraudulenta. La persecución religiosa sigue existiendo y afecta sobre todo a los cristianos. Se puede decir incluso que hoy hay más mártires que en la época de los romanos. El Vaticano ha presentado el balance de sus cuentas correspondiente a 2012. Ha tenido superávit a pesar de la caída en los ingresos. La maravillosa primera encíclica del Papa Francisco y última encíclica del Papa Benedicto ha sido publicada esta semana. Lumen Fidei es un regalo del Señor a su Iglesia, que pone de manifiesto el gran servicio que ésta hace al mundo, en este caso defendiendo la existencia de la verdad. La Santa Sede ha hecho público el texto de la encíclica Lumen Fidei, primera del pontificado de Francisco, que lleva la fecha del 29 de junio, solemnidad de San Pedro y San Pablo. En ella el Papa reconoce la labor de su predecesor Benedicto XVI. En el contenido mismo del documento dice: él ya había completado prácticamente una primera redacción de esta carta encíclica sobre la fe. Se lo agradezco de corazón y en la fraternidad de Cristo asumo su precioso trabajo, añadiendo al texto algunas aportaciones, afirma. La encíclica está estructurada en 4 capítulos, titulados Hemos creído en el amor. Si no creéis, no comprenderéis. Transmito lo que he recibido, y Dios prepara una ciudad para ellos, remitidos sus títulos a correspondientes expresiones de las Sagradas Escrituras. Y junto a referencias bíblicas, patrísticas y magisteriales, incluye citas a filósofos y escritores clásicos y modernos. En una prueba de la importante mano en este texto de Joseph Ratzinger, reconocido agustiniano, la encíclica personaliza en San Agustín, tras exponer la naturaleza de la fe y su relación con el amor. Este camino en el que la búsqueda de la razón, con su deseo de verdad y claridad, se ha integrado en el horizonte de la fe, del que ha recibido una nueva inteligencia. A continuación, recogemos diversos pensamientos significativos de Lumen Fidei. En la época moderna se ha pensado que esa luz, la fe, podía bastar para las sociedades antiguas, pero que ya no sirve para los tiempos nuevos, para el hombre adulto, ufano de su razón, ávido de explorar el futuro de una nueva forma. El hombre ha renunciado a la búsqueda de una luz grande, de una verdad grande, y se ha contentado con pequeñas luces que alumbran el instante fugaz, pero que son incapaces de abrir el camino. La fe tiene una configuración necesariamente eclesial. Se confiesa dentro del cuerpo de Cristo como comunión real de los creyentes. Desde este ámbito eclesial abre al cristiano individual a todos los hombres. El hombre tiene necesidad de conocimiento, tiene necesidad de verdad, porque sin ella no puede subsistir, no va adelante. La fe sin verdad no salva, no da seguridad a nuestros pasos. Se queda en una bella fábula, proyección de nuestros deseos de felicidad, algo que nos satisface únicamente en la medida en que queramos hacernos una ilusión, o bien se reduce a un sentimiento hermoso que consuela y entusiasma, pero dependiendo de los cambios en nuestro estado de ánimo o de la situación de los tiempos, e incapaz de dar continuidad al camino de la vida. En la cultura contemporánea se tiende a menudo a aceptar como verdad solo la verdad tecnológica. Es verdad aquello que el hombre consigue construir y medir con su ciencia. Es verdad porque funciona y así hace más cómoda y fácil la vida.
Por otra parte, estarían después las verdades del individuo, que consisten en la autenticidad con lo que cada uno siente dentro de sí, válidas solo para uno mismo, y que no se pueden proponer a los demás con la pretensión de contribuir al bien común. La verdad grande, la verdad que explica la vida personal y social en su conjunto, es vista con sospecha. El hombre moderno cree que la cuestión del amor tiene poco que ver con la verdad. El amor se concibe hoy como una experiencia que pertenece al mundo de los sentimientos volubles y no a la verdad. Sin verdad, el amor no puede ofrecer un vínculo sólido. No consigue llevar al yo más allá de su aislamiento, ni librarlo de la fugacidad del instante para edificar la vida y dar fruto. Si el amor necesita la verdad, también la verdad tiene necesidad del amor. Amor y verdad no se pueden separar. Sin amor, la verdad se vuelve fría, impersonal, opresiva para la vida concreta de la persona. Para transmitir esta riqueza hay un medio particular que pone en juego a toda la persona, cuerpo, espíritu, interioridad y relaciones. Este medio son los sacramentos, celebrados en la liturgia de la Iglesia. En ellos se comunica una memoria encarnada, ligada a los tiempos y lugares de la vida, asociada a todos los sentimientos. Implican a la persona como miembro de un sujeto vivo de un tejido de relaciones comunitarias. Como servicio a la unidad de la fe y su transmisión íntegra, el Señor ha dado a la Iglesia el don de la sucesión apostólica. Por medio de ella, la continuidad de la memoria de la Iglesia está garantizada y es posible beber con seguridad en la fuente pura de la que emana la fe. Asimilada y profundizada en la familia, la fe ilumina todas las relaciones sociales. Como experiencia de la paternidad y de la misericordia de Dios, se expande en un camino fraterno. En la modernidad se ha intentado construir la fraternidad universal entre los hombres, fundándose sobre la igualdad. Poco a poco, sin embargo, hemos comprendido que esta fraternidad, sin referencia a un Padre común como fundamento último, no logra subsistir. El Papa Francisco viajará el 8 de julio a la isla de Lampedusa, la más meridional de Italia, para reunirse con los inmigrantes irregulares que llegan allí con el objetivo de entrar en Europa y echará una corona de flores en memoria de quienes perdieron la vida en la travesía. Lampedusa se encuentra a un centenar de kilómetros de las costas del norte de África y a la misma llegan todos los años varios miles de inmigrantes irregulares procedentes de África y Asia a la búsqueda de un futuro mejor en Europa. El Papa Francisco, profundamente afectado por el reciente naufragio de una embarcación que transportaba inmigrantes provenientes de África, último de una serie de análogas tragedias, desea rezar por los que han perdido la vida en el mar y visitar a los supervivientes y refugiados presentes, afirmó el portavoz vaticano Federico Lombardi al anunciar la visita. Lombardi agregó que Francisco pretende animar a los habitantes de la isla y a hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos para que se ocupen de estos hermanos y hermanas en extrema necesidad. El portavoz del Vaticano, padre Lombardi, subrayó el carácter discreto y sencillo que el Papa desea dar a la visita y precisó que por ello le acompañará un reducido séquito y solo estará presente la alcaldesa de la isla, Giuseppina Nicolini, y el arzobispo de Agrigento, la provincia siciliana de la que depende Lampedusa, Francesco Montenegro. El director general y el subdirector del Banco del Vaticano han presentado su dimisión este lunes. Ambos han dimitido 3 días después de la detención de Monseñor Nunzio Scarano, responsable del servicio de contabilidad del dicasterio que gestiona los bienes del Vaticano. El arresto de Monseñor Scarano tuvo lugar como consecuencia de una investigación que tiene al IOR en el ojo de mira y la presunta entrada en Italia a través de un jet privado de 20 millones de euros procedentes de Suiza y pertenecientes a amigos del sacerdote. La dimisión de ambos fue aceptada por la Comisión de Cardenales y la dirección de la Superintendencia.
Ahora, el presidente del Instituto para las Obras de la Religión, IOR, Ernst von Freiberg, asumirá ahora las funciones del director general. Precisamente, Monseñor Escarano ha declarado ante los tribunales que actuó de buena fe y que solo quería hacer un favor a unos conocidos. Durante el interrogatorio en Roma, el prelado italiano aseguró que solo fue un intermediario y que quería hacer un favor a los primos Paolo Cesare de Amico, debido a la relación de amistad que le une con la familia, informaron los medios de comunicación italianos. Los investigadores acusan a Monseñor Escarano, que no es obispo, perteneciente a la archidiócesis de Salerno, de dar 400.000 euros al excarabinero Giovanni Maria Zito, exagente de los servicios secretos italianos, AISI, para que éste llevara de vuelta a Italia desde Suiza fondos de la familia D'Amico. Zito, quien por su condición podía eludir los controles aeroportuarios, supuestamente debía trasladar de Suiza a Italia, a bordo de un avión privado, 20 millones de euros confiados al intermediario financiero Giovanni Carencio y pertenecientes a los D'Amico. La libertad religiosa ha empeorado desde 2007 en 1 de cada 3 países, principalmente por motivos políticos, según un informe presentado esta semana por católicos y luteranos de Alemania. Egipto, Arabia Saudí, India y China son algunos de los países en los que más limitado se ve el ejercicio de esta libertad, sostienen los datos del informe, el primero realizado conjuntamente por ambas confesiones cristianas. La religión es muchas veces políticamente instrumentalizada a través de los gobiernos, dijo el arzobispo Ludwig Schick en rueda de prensa en Berlín, convencido de que las restricciones a la libertad de credo van unidas normalmente a las limitaciones de los derechos humanos en estados autoritarios. Según los autores del informe, uno de los países en los que la política tiene mayor peso a la hora de coartar esta libertad es Egipto, donde el Islam es la religión del Estado y la Sharia, ley islámica, es inspiración para sus leyes. La llegada al poder del presidente Mohamed Morsi ha contribuido al empeoramiento de la situación, ya que en la actualidad resulta prácticamente imposible la conversión a otras religiones fuera del Islam. Entre los datos del informe destaca también la situación en el área subsahariana, donde aumentan las violaciones de los derechos humanos y donde se han visto mermados tanto la libertad religiosa como el concepto general de libertad. Ante esta situación, católicos y luteranos abogan no solo por el derecho cristiano, sino por el derecho humano a la libertad religiosa, declaró el arzobispo Schick. Una buena noticia relacionada con las finanzas vaticanas en medio de la tempestad en que vive. En 2012 tuvo superávit, aunque los ingresos disminuyeron moderadamente. El balance definitivo consolidado de la Santa Sede en 2012 cierra con un superávit de 2.185.622 euros gracias al buen rendimiento de la gestión financiera. Los capítulos de mayor gasto han sido los relativos al personal, los medios de comunicación social y el pago del impuesto sobre bienes inmuebles, con un aumento de 5 millones de euros respecto al año precedente. La gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano tiene una administración autónoma e independiente de las contribuciones de la Santa Sede y, a través de sus diversas direcciones, provee a las necesidades relacionadas con la gestión del Estado. El balance de 2012 se cerró con un superávit de 23.079.800 de euros. El óbolo de San Pedro, es decir, las ofrendas de los fieles para la caridad del Santo Padre, ha pasado de los 69.711.722 dólares en 2011 a los 65.922.637 dólares. La contribución de las diócesis de todo el mundo pasó de 32.128.675 dólares USA en 2011 a 28.303.239 dólares, una disminución del 11,91%. Las contribuciones a la Santa Sede por parte de los institutos de vida consagrada, sociedades de vida apostólica y fundaciones pasaron de 1.194.217,78 de dólares en 2011 a 1.133.466,91 de dólares. En conjunto, una disminución del 7,45% respecto al año anterior. El Instituto para las Obras de Religión, IOR, como cada año, ha ofrecido al Santo Padre una suma significativa en apoyo de su ministerio apostólico y de caridad. En el año 2012 fue de 50 millones de euros. Nuestro comentario editorial de esta semana está dedicado a la nueva encíclica publicada por el Papa Francisco dedicada a la fe.
sido presentada esta semana la tan esperada encíclica, primera encíclica del Papa Francisco, la última encíclica del Papa Emérito Benedicto, Lumen Fidei, la luz de la fe. El propio Papa Francisco, cuando escribe su encíclica, reconoce, como dijo verbalmente hace unos días, que ha estado preparada prácticamente en su totalidad por el Papa Emérito Benedicto. La encíclica, por supuesto, se marca dentro del año de la fe, así lo dice el propio texto. Es de alguna manera el colofón, aunque aún nos quedan unos meses hasta noviembre para concluir este extraordinario, tan importante año. Es una encíclica, por lo menos para mí, lo primero que descubro en ella, es una encíclica de la humildad. Pero también es una encíclica de la valentía, de la humildad de los dos papas que la han escrito, del que la escribe y sabe renunciar por amor a la Iglesia y sabe también renunciar a la autoría de su texto, y eso es algo muy meritorio, indica una gran humildad por parte del Papa Benedicto y de la gran humildad del Papa que recibe la encíclica, no sé cuánto la habrá retocado, pero que confiesa que se debe fundamentalmente a su predecesor. Pero también es una encíclica de la valentía. Y de hecho el prólogo empieza diciendo precisamente eso, que estamos en una época en la cual los hombres están a punto de derrumbarse, sumergirse en el abismo del escepticismo, porque han dejado de creer que es posible alcanzar la verdad. Se han conformado con las verdades subjetivas, cada uno la suya, se han conformado con las verdades técnicas que intentan hacer más fácil y cómoda la vida, pero no son capaces ya ni siquiera de plantearse las grandes preguntas y mucho menos las grandes respuestas. Por eso, continuando la línea que empezó en su momento el beato Juan Pablo II con otra encíclica dedicada al diálogo entre fe y razón, ahora lo que se pone de manifiesto es que solamente la fe nos puede ayudar a encontrar la verdad, porque solamente la fe fortalece la razón, y sin la fe la razón se vuelve loca, y desde luego también es verdad, sin la razón, sin la búsqueda de la verdad, la fe no es más que un mero sentimentalismo, si es que llega a eso. Esta maravillosa encíclica, por supuesto, además de pretender estos objetivos, además de proclamar la gran alegría de creer, como dice explícitamente el texto, y de decir que no tenemos que tener miedo a proclamar nuestra fe y a anunciarla, pues se introduce en muchos otros temas relacionados con esta cuestión. Por ejemplo, la relación entre fe y teología, uno de los muchos puntos que afronta la encíclica. Leo unos párrafos, unas frases, por otro lado, que me parecen esenciales y que merece la pena leer con detenimiento, donde es evidente, se ve la pluma del Papa Benedicto. Así afirma, por ejemplo: la teología es eclesial y debe estar al servicio de la fe de los cristianos, y no puede considerar al magisterio como algo extrínseco, como un límite a su verdad. Es tan importante esto porque cuántas veces en estos últimos 50 años nos hemos encontrado con teólogos no pocos y además muy renombrados que han considerado al magisterio como algo enemigo de la libertad de pensamiento, de la libertad de investigación, enemigo en el fondo de la libertad. Estos teólogos, haciendo esta demoledora erosión de la verdad de la Iglesia, han contribuido a ese relativismo del cual hoy estamos experimentando las consecuencias de su dictadura. O también afronta, por ejemplo, la relación entre la fe y la familia. Es un texto muy actual debido a todos los problemas que está teniendo la familia en este momento. Entre otras cosas, dice: el primer ámbito que la fe ilumina en la ciudad de los hombres es la familia. Pienso, dice el Papa, sobre todo en el matrimonio como unión estable de un hombre y de una mujer. El matrimonio, unión estable de un hombre y de una mujer. Está bastante claro, por lo tanto, lo que la Iglesia opina y cómo la Iglesia defiende la verdad de las cosas. La verdad que no es más que la adecuación de mi pensamiento con la realidad. La realidad existe, a mí me interesa encontrarla por mi propio bien, por el bien de los míos. Otro punto, y ya con esto quiero terminar, es la relación que va a establecer el Papa en la encíclica entre la fe y
todo el mundo social, el trabajo por ayudar a la gente necesitada, todo lo que implica la construcción de una sociedad mucho más justa, afirma la encíclica. En la modernidad se ha intentado construir la fraternidad universal basándose en la igualdad. Poco a poco hemos comprendido que esta fraternidad, sin referencia a un padre común como fundamento último, no logra subsistir. En la modernidad, aquella que empieza con los filósofos, con los pensadores de la Ilustración, que conduce a la independencia, a la Revolución Francesa, al fin de la monarquía en Francia y después en tantos otros países, la libertad, la igualdad, la fraternidad, sí, la igualdad, la fraternidad, pero fraternidad significa hermanos. Hermanos significa que hay un Padre. Sin Dios, al final, incluso los más grandes logros y conceptos, por ejemplo el de libertad o el de democracia, terminan por erosionarse. Es una encíclica para disfrutarla. Se lee muy fácilmente. Está escrita con una sabiduría extraordinaria y, repito, y con una grandísima humildad. Es una encíclica para disfrutarla, para darle gracias a Dios por ella, para leerla y para practicarla. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Por último, un resumen de otras noticias que han tenido lugar en la Iglesia durante esta semana, entre las que destacamos que el Papa Francisco canonizará a Juan Pablo II y a Juan XXIII antes de fin de año. El Papa Francisco y Benedicto XVI se reunieron en los Jardines Vaticanos para inaugurar la estatua de San Miguel Arcángel, protector de la Iglesia Universal y patrono del Vaticano. Benedicto XVI, invitado por el Papa Francisco, fue recibido con aplausos. El momento más emotivo fue este cálido abrazo. Permanecieron juntos toda la ceremonia. Ci siamo dati appuntamento qui nei Giardini Vaticani per inaugurare un monumento a San Michele Arcangelo, patrono dello Stato della Città del Vaticano. Si tratta di un'iniziativa già progettata da tempo, con l'approvazione del Papa Benedetto XVI, al quale va sempre il nostro affetto e la nostra riconoscenza e al quale vogliamo esprimere la nostra grande gioia per averlo qui presente oggi in mezzo a noi. Grazie di vero cuore. El monumento es una estatua de bronce de más de 5 metros de altura dedicada al Arcángel San Miguel. El Papa explicó que el Arcángel San Miguel es la muestra de la trascendencia y el poder de Dios. Esta escultura, añadió el Papa, nos recuerda que el mal ha sido vencido. Nei Giardini Vaticani ci sono diverse opere artistiche. Questa che oggi si aggiunge assume però un posto di particolare rilievo, sia per la collocazione sia per il significato che esprime. Infatti non è solo un'opera celebrativa, ma un invito alla riflessione e alla preghiera che si inserisce bene nell'anno della fede. Francisco felicitó al escultor por el trabajo y saludó a su familia. Era el segundo encuentro ante las cámaras entre el Papa Francisco y Benedicto XVI, que le dedicó unas palabras de cariño con motivo de la próxima Jornada Mundial de la Juventud. Juan XXIII es uno de los papas más influyentes en la historia de la Iglesia Católica. Su breve pontificado de tan solo 5 años no impide que sea una de las figuras más admiradas del siglo XX. Algunos encuentran similitudes con el Papa Francisco en sus gestos y actitudes. Estas son las dos claves del hombre que se ganó la fama del Papa Bueno. Guerra. Con 20 años tuvo que alistarse en el ejército italiano. Durante la Primera Guerra Mundial fue nombrado sargento y capellán militar. De 1925 a 1953 fue diplomático en Bulgaria, Turquía y Francia. En Estambul salvó a miles de judíos de la deportación a campos de concentración nazis. Papa. Regresó a Italia en 1953 para ser patriarca de Venecia. 5 años después, sin que nadie se lo esperase, fue elegido papa. El nombre que eligió, Juan, no se usaba desde hacía 7 siglos. Cariño. Siendo papa, Juan XXIII se ganó el apodo del Papa Bueno por su cercanía. Fue el primer papa que visitó a los presos de la cárcel de Roma. También visitó a niños enfermos en el Hospital Bambino Gesù. Algunos lo confundieron con Santa Claus. Concilio. Fue el principal artífice del Concilio Vaticano II, que cambió el rostro de la Iglesia Católica. Lo inauguró en 1962.
pero no pudo terminarlo porque murió un año después. La Luna. Era un virtuoso de la comunicación, sus palabras llegaban al corazón de todos. Una vez se dirigió a la Luna desde la ventana del Palacio Apostólico. La plaza de San Pedro estaba llena y dijo que parecía que incluso ella quería estar presente ese día. Magisterio. Juan XXIII escribió 8 encíclicas. Algunas se han convertido en textos fundamentales, como la Pacem in Terris, escrita en plena Guerra Fría. Murió el 3 de junio de 1963, con 81 años. Fue enterrado en San Pedro. Su cuerpo está ahora en la Basílica, cerca de la tumba de Juan Pablo II. Legado. Fue beatificado por Juan Pablo II en el año 2000. Cuando se cumplieron 50 años de su muerte, el Papa Francisco visitó su tumba y se arrodilló para rezar ante ella. Álvaro del Portillo fue el más estrecho colaborador de San José María Escrivá y su primer sucesor al frente del Opus Dei. En 1935 conoció a José María Escrivá en Madrid cuando estudiaba ingeniería. Poco después se incorporó al Opus Dei. No eran tiempos fáciles para los católicos en España. Él fue herido en la cabeza cuando daba clases de catecismo en una barriada pobre de Madrid. En 1944 se ordenó sacerdote y en 1946 San José María le encargó viajar a Roma para preparar la aprobación vaticana del Opus Dei. Desde entonces la ciudad eterna se convirtió en su casa. En Roma conoció a varios papas y trabajó intensamente en la Curia Vaticana y en los trabajos del Concilio Vaticano II. Su fidelidad a la Iglesia le llevó a secundar lo que le pedía el Papa Pablo VI primero y Juan Pablo II después, con quienes mantuvo una verdadera amistad ya antes de ser elegidos papas. Antes de salir de Roma, hace 8 o 10 días, le dijimos al Papa que salíamos de viaje y que íbamos a estar aquí en Australia y después íbamos a estar en otros sitios. El Papa dijo que era un viaje que daba mucha importancia y que a todas las personas que viese yo les diese yo de parte del Papa su bendición. Y con la bendición del Papa 3 cosas añadió: su recuerdo, su afecto y su oración. Impulsó el apostolado del Opus Dei en 20 nuevos países. Centró sus esfuerzos en divulgar la llamada universal a la santidad. Promovió una catequesis mundial sobre la bondad y la santidad de la familia. Lanzó iniciativas sociales en África y América, decenas de centros educativos y de capacitación profesional y centros sanitarios como el Hospital Moncole de Kinshasa en el Congo o el Campus Biomédico en Roma, pero sobre todo invitaba a las personas que encontraba a tratar a Cristo y a hablar de Dios con el ejemplo. Que te vean, hijo mío, que te vean con esa sonrisa que tienes ahora, y que te vean alegre, te vean contento. Y la gente que te rodea, católicos y no católicos, empezarán a decir: ¿por qué estás siempre tan contento? Y el secreto lo sabemos tú y yo. El secreto es que procura ser amigo de Dios. Otra de sus pasiones era la preocupación por la formación de los sacerdotes. En 1985 fundó en Roma un centro educativo que se convertiría más adelante en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, donde se forman miles de sacerdotes de todo el mundo. El 23 de marzo de 1994, pocas horas después de su fallecimiento, Juan Pablo II acudió a rezar ante el cuerpo de su amigo, al que calificó como un hombre bueno y fiel. Volveremos a ver el rostro sonriente de Juan Pablo II en la fachada de San Pedro. Se convertirá oficialmente en un ejemplo para todos los católicos. Vivió una vida tan intensa que es fácil que se le escapen los motivos por los que ha llegado tan rápido a los altares. Para ayudarle, aquí le damos algunos ejemplos. Humanidad. Karol Wojtyła hacía con pasión todo lo que llevaba entre manos. Amaba la poesía y el teatro. Incluso fue actor y escribió una obra antes de ser sacerdote. Además, fueron decisivos sus años en una cantera y en la fábrica química de Solvay. Questa esperienza di un operaio e nello stesso tempo di un seminarista clandestino mi è rimasta per tutta la vita. Nella fabbrica per fare il mio turno, 8 ore di giorno o di notte. Ho portato con me alcuni libri. I miei colleghi
vuol dire gli operai, si sono meravigliati un po', ma non scandalizzati. Era el Papa de la puerta de al lado, un Papa que lloraba de risa, que no tenía miedo a abrazar a las personas. No tenía miedo. Era un hombre de fe profunda que confiaba absolutamente en Dios. Se preparó para el sacerdocio en el seminario clandestino fundado por el cardenal de Cracovia. Fue ordenado sacerdote a escondidas, pero siempre invitó a no tener miedo a las dificultades. No tuvo miedo a los problemas de salud y nunca los escondió, e incluso bromeaba con ellos. Come vedete è un papa un po' deficiente, ma non ancora decaduto. A lo largo de su pontificado, apeló a la conciencia y no al odio para afrontar el materialismo soviético. Además, apostó por el entendimiento como camino a la democracia. Salió al encuentro. Es el líder mundial más visto de la historia. Ha visitado 129 países en 146 viajes fuera de Italia, el equivalente a 3 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Durante esas visitas se reunió con todo tipo de personas. Los mineros, queremos que se ponga este casco y sea un trabajador minero más de Catavia. Creemos en Dios Padre Santo. Su primer viaje fue a México, un país del que se enamoró perdidamente. Su último viaje fue en agosto de 2004 al santuario de Lourdes en Francia, icono de los enfermos. Falleció solo 8 meses después. Pidió perdón. En el jubileo del año 2000 pidió perdón por las culpas de la Iglesia Católica, en concreto por las cruzadas y la Inquisición, por la división entre las iglesias, por la persecución de los judíos, por el machismo y el racismo y por las injusticias sociales. También perdonó personalmente a Ali Akka, el terrorista que intentó asesinarle en San Pedro el 13 de mayo de 1981. Santos asequibles. Trabajó para proponer santos cercanos a la gente. Por eso, en sus 26 años de pontificado, beatificó a 1.340 personas y canonizó a 483 santos, más que la cifra sumada de sus predecesores. Elevó a los altares a madres de familia como Yanna Beretta Mola, indígenas como Juan Diego o Kateri Tekakwitha, al carismático Padre Pío, a la Madre Teresa de Calcuta o al Papa Juan XXIII. Jóvenes. Su espíritu auténtico desataba un enorme entusiasmo entre los jóvenes. Les propuso pasar unos días juntos cada 2 o 3 años. Son las Jornadas Mundiales de la Juventud. La primera fuera de Roma fue en Buenos Aires, Argentina, en 1987. Eran encuentros que regalaron algunas de las imágenes más bellas de su pontificado. Diálogo con religiones. Juan Pablo II tendió puentes con todas las personas, también con quienes no pensaban como él. Fue el primer papa que visitó una sinagoga y llamó a los judíos nuestros hermanos mayores. Siete nostri fratelli prediletti e in un certo modo si potrebbe dire i nostri fratelli maggiori. Además visitó una mezquita, la mezquita de los omeyas en Siria, que custodia la tumba de San Juan Bautista. También mejoró las relaciones con los cristianos ortodoxos, anglicanos y protestantes, y convocó a los líderes de todas las religiones a rezar juntos por la paz en Asís, la ciudad de San Francisco. Juan Pablo II pasará a la historia por muchos motivos, tantos que muchos ya lo llaman Juan Pablo II el Magno. Si desean estar al día de lo que va sucediendo en la Iglesia, pueden hacerlo a través de nuestra página web de noticias y apologética, católicosonline.org. El próximo domingo será nuestra última emisión de esta temporada, ya que en el tiempo de verano no haremos este informativo salvo circunstancias excepcionales. Les deseamos que pasen una feliz semana y nos despedimos hasta la semana que viene, si Dios quiere.